Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen mi voz que ya empezó el invierno, así que estoy un poco resfriado. Nos hemos reunido aquí para conmemorar la vida de una querida franquicia que son los Ghostbusters o Cazafantasmas en español. ¿Cómo está, señora? Mira. Muy bien, por favor, continúa, que está entrando una llamada. Oh, tendremos que improvisar. Bueno, los Ghostbusters, al parecer, y muy extrañamente, aunque no era tan extraño antes, en los 80, partieron como un sketch de Saturday Night Live, cuando eran, bueno, cómicos clásicos como Dan Aykroyd, Bill Murray o Murray, y ¿qué más estaba? Egon Spengler, ¿cómo se llamaba? El- Bueno, ahí vamos a averiguar. Como saben, nuestro programa es sin Google, no está pauteado. La gracia es improvisar y acordarse antes de que el Alzheimer nos destruya la mente. O el Brain Rot también, con los tralala y todas esas cosas. Entonces, la primera película, creo que no recuerdo, es como el 84 parece, 87 por ahí. Fue un suceso, lo cual también es extraño, que apeló a tanto público infantil, pese que no, infantil no tenía nada. O sea, obviamente no era una película, eh, ¿cómo se podría decir? Así como para adultos tampoco, pero no apelaba a público infantil. Y, y la serie animada, que era de Real Ghostbusters, que tuvieron un problema ahí con una serie como de los años 70 tipo Hanna-Barbera, que también se llamaba Los Cazafantasmas, no pudieron usar el nombre. Esa sí era un poco más enfocada a público infantil, pero tampoco era tan público para público infantil. O sea, He habían regresado. regresado. Estaba hablando de que esta franquicia partió como un sketch de Saturday Night Live con el elenco clásico ahí, Ah, sí, no Dan tenía idea. Aykroyd. Sí, partió de ahí. Igual que esta película que también a mí me gusta mucho, que son los Conehead y el mundo de Wayne, también Ah, eso partieron sí lo como sabía. sketch. Eso sí lo sabía, lo de los cazafantasmas no, pero sí sé que Dan Aykroyd, que fue el que escribió el guión, tiene un background paranormal, no me acuerdo muy bien si... Sí, el Ah, abuelo creo que escribió un libro de contactos de espiritismo y contactos de fantasmas, claro, entonces o el papá, sí, sí, era más o menos así. Era casi como que era era hijo, como hijo Egon. de los Warren. Sí, y lo otro que estaba hablando, que fue algo extraño que apeló a tanto público infantil, pese a que la trama no era tan infantil que digamos. O sea, igual había humor, pero la trama en sí, si la analizamos, era bastante aburrida para un niño, porque era como montar una empresa, básicamente, era como una asesoría Cercotec. No era aburrida como la política y las rutas de comercio de la amenaza fantasma. Yo por lo menos, es Ah, que en primer lugar era una película de los 80. Entonces, sí, casi todas las películas para niños, creo que Indiana Jones y el Templo de la no Perdición eran para mí. cambió el rating. Todas tenían Sí, sexual innuendos y sí. gore, ultraviolencia, pero creo que los Hasta cazafantasmas. Los Goonies tenían unas tallas bien desubicadas que cuando lo estaba viendo con mi hija que estaba en chica, dije, "Oh, no me acordaba de eso". Sí, pues, porque para nosotros era normal como hijos Sí, de los ochentas, pero hijos del rigor. claro, también. Pero yo creo que la he vuelto a ver y tiene un excelente timing. Sí, no, sí, Todo era una lo, obra maestra muy inspirada, como sí, casi todo lo que se hacía en esa es una época. obra maestra realmente y tiene todo un lore que no aburre ni es exposition, sino que se va desarrollando lentamente. Los Sí, tipos sí, empiezan a ver actividad paranormal, empiezan a aparecer unos fantasmas, se empieza a ir incrementando. Hay estas señales en el edificio, porque era en el sí, edificio, se explica por el arquitecto este que ese edificio era una verdadera antena para invocar a Gozer el Voceriano. Y todo mm, culmina, pero de una forma perfecta, lógica, y las cosas que se explican están con cuentagotas, pero te hablan de un lore
que no es necesario ahondar, que es un error que cometen muchas otras películas, otras historias, que te tienen Sí. que explicar que hay un demonio o un primigenio o una No, acá se entidad. da por hecho. Claro. Entonces, bueno, y además el carisma o el anticarisma de Peter Venkman, de Bill Murray, y bueno, todos estaban muy bien. Entonces, sí, es un hito, es un pináculo, uno más que han tratado de replicar con distintas fórmulas, con mayor o menor fortuna, creo que con menor fortuna más que con mayor fortuna. Lo mismo ha pasado con Predator, con Alien, a mi juicio, desde Prometheus en adelante, o desde la tercera Predator en adelante, la que se llamaba Predators. Sí. No he visto nada y ya dejé de ver porque ya dije, ya no hay caso con esto. El último tráiler de Predator, esta nueva que van a sacar, lo encontré horrible, horrible. Es, no hay ya no usan efecto práctico para nada. Me Mm. recuerda cuando vi Deadpool, y Deadpool, después que se manda el speech de que el Marvel Jesus y todo eso, I'm back, dice, y como que le pega un cabezazo a la cámara y la triza. Se veía tan fake. Anteriormente Mm. habrían puesto los vidrios en las películas, eran de azúcar, creo. Estaban construidos de alguna Sí, forma, azúcar ¿verdad? transparente, sí. ¿Qué costaba construir eso, hacer uno de esos vidrios falsos, ponerlo frente a la cámara, hacer que Reynolds o el stunt le pegara un cabezazo? No, es más fácil, hagámoslo digital nomás. Y bueno, todo en esa Mm. película se veía súper fake. Había incluso, se reían de una escena donde, en esa del bus, donde están ellos con el bus detrás cuando están peleando con todos los Deadpool y salen como en el money shot. Wolverine sale en una típica pose de Wolverine con las garras a los costados, medio encorvado, caen y se notaba que se le pasaba un sable de Deadpool, pasaba como si fuera inmaterial por la pierna de Wolverine. Ni Era como siquiera, la IA renderizando. claro, ni siquiera estaban ahí los dos presentes, parece. Entonces, eso, volvamos a los cazafantasmas. Sí, bueno, lo otro que alcancé a mencionar era que la serie animada, que no se pudo llamar Ghostbusters, se tuvo que llamar Real Ghostbusters por un litigio ahí, un problema Real de que Ghostbusters. alguien ya había usado el nombre antes. Filmation. Filmation. Tampoco era obviamente esa sí era más enfocada en público infantil, pero las referencias que tenían no eran nada infantiles, pues habían capítulos con reminiscencias de Cthulhu. Hay uno que pelean contra Cthulhu y la respuesta a cómo debían Sí, derrotarlo estaba en un cómic. había un culto. Eh, Me a- acuerdo. sí, había un culto Cthulhu, también había otro que era un especial de una banda de jazz que se caía el avión y que eran verdaderos. Había otra donde era un homenaje al ciudadano Kane también, que decía Oye, Pimpollo en vez esa de de decir la Rosebud. Oyo Rosebud, esa del accidente aéreo sería ese donde murió Richie Valens. Sí, parece que sí. Sí, ese debe ser Había. The Day No, sí, The Day the eran, Music eran, Died. De ahí salió esa sí, canción, The Day the Music Died. eran referencias que no eran para niños, claramente. Bueno, Oye, y Beckman seguía siendo un ¿cómo se llama esto? Sexual Un San Predator, Juan. Sí. además. Y hay Y una, habían otras más, sí, hay había otras. una Sí, entrevista súper incómoda donde prácticamente le está haciendo groping a Sigourney Weaver en un set. Entonces, ya en esa época todo eso parecía, no nos excusemos con que eran otros tiempos y que se actuaba así, no, eso nunca estuvo bien y este tipo, el Bill Murray es un personaje medio detestable parece, sí. pero creo que ahora como maestro de ceremonias le tienes que dar la bienvenida a nuestro gurú y líder espiritual, Franco Fez. Hola Franco Fez, ¿cómo estás? Qué bueno que te pudiste unir. Otra franquicia que a ti te gusta mucho. Franco Fez. ¡Aló! ¡Aló! Bueno, Parece que eh, todavía no. estaba presente como un fantasma, justamente, una Pasó. presencia ectoplásmica podría ser que... ¿Tú te acuerdas Sí, que oye, y habían. ¿Qué? hay Ujú. una foto Dale. antigua como de mediums manifestando entidades mediante el ectoplasma y como que le salían del oído, había una medium que le salía del oído el ectoplasma y se materializaba el espíritu. ¿No has visto esas fotos? Son pero
No, no he Son visto. como estas fotos de las niñas que pretendían que en su jardín había hadas y las habían recortado de un libro. Y otro caso famosísimo, unas infantas con Antes de unas hadas en la, el patio. antes de la IA. Antes de la IA, hoy recién vi un comercial, el Mega estaba como obsesionado con la IA, parece, el canal Sí, le lo usan decimos para un para... programa de farándula. No, y ahora Usan, vi un comercial y sale gente que bueno, podría haber tenido trabajo, extras que podrían haber tenido trabajo, y se ve tan falso, porque el problema de la IA es que las texturas todavía no las hace muy bien, parece, por lo menos lo que yo vi ahí, porque tú ves a la persona y el fondo es igual, o sea, todo tiene como la misma materialidad, la misma iluminación, todo se nota, entre comillas, 3D. Entonces se ve súper falso. Y es lo mismo, eso me lleva de nuevo al Depredador, que se ve súper falso. Todo se ve muy falso hoy en día, por eso ya no me gusta el cine actual, porque no me lo creo, no me creo nada de lo que estoy viendo en pantalla. Si todo va a ser así, o sea, entonces veamos una película animada en 3D, veamos Into the Spider-Verse, donde hay cierta coherencia visual por lo menos. Pero esto es sí, casi como meter, como en Mary Poppins, cuando habían esa escena, o creo que la primera mezcla animada. de live action con animación fue cuando bailó Gene Kelly con Jerry y salía Tom Sí, también. Y de ahí tenemos Roger Rabbit y otras, Mary Poppins también. Entonces esto casi me parece así, pero como, ahí por lo menos el escenario era animado también, entonces el único que no estaba de acuerdo ahí era el actor real, claro, y se pues. entendía, Ahora se sí, entendía se que era una entendía. persona real, era un ser humano real en un mundo cartoon o era un mundo donde cohabitaban. Pero esto, no sé, como te digo, por lo menos es una impresión personal. ¿Y tú viste alguna de los casos fantasmas contemporáneos, desde esa all female hasta otras dos Sí, entregas que ha habido con la nieta de Egon? la última no la he visto, que es la secuencia, o sea, la que viene después de la que sale Paul Rudd y van al pueblo donde vivía Egon y tenía su colección de hongos, que era una referencia así súper random, pero había respeto porque estaba involucrado el hijo del actor de Egon, que en esto no me acuerdo, en un momento no me acuerdo su nombre, pero el hijo no sé si está en la producción o en la dirección, entonces como que había cariño en la película por lo menos. Y por eso pudieron hacer que Egon apareciera como un fantasma también, me imagino, al final, hacia el Sí, final. Spoiler de una película que ya tiene 2 años, creo. como, más, pues, como cinco. ¿Tanto Es como así? así. ¿Tanto Sí, así? No creo que sea tan antigua. ¿Cómo se llamaba? Ghostbusters Afterlife. Sí, sí, pues si esta es la primera, salió la segunda hace como un año y medio, pues. No me el año equivoco. pasado salió la segunda, Esa, a año finales pasado. de año. A Y esa me también le fue refería, mal, pues pues. ahí sale Egon en esa, no en la No, primera. pero en la primera sí sale. Egon sale en la primera, al final. Es cuando se juntan todos los casos Como fantasmas, ¿no? fantasma. Sí. Sí. Ah, ya, yo pensaba que era en la segunda, pero no sé, igual difícil eso, como que revivirlo una vez más, Bueno, reviviendo un uno, actor fallecido. sí. Por ejemplo, en la Ghostbuster 1 hicieron lo mismo con Jim Belushi. Él iba a participar y murió y lo adaptaron como se supone que Pegajoso es su homenaje, Sí, algo supe de eso el también. Slimer. De Slimer. Pegajoso, que era un personaje importante en la serie animada. Y la Sí. película era un cameo nomás. Sí, salía poco, pero era como el poster child de los fantasmas. Sí. De Bueno, y hecho, él de hecho era, después era tuvo su verdadero, propia pues, serie de era dibujo animado, animatrónico. pues, en su momento. Ah, sí, también. Sí, pues, un spin-off Sí, dedicado sí, solamente al Slimer. es Así como que, cuando Pinky Cerebro se fue con Elvira, ya como están saltando el tiburón hace rato ya. oye, Cierto. cuéntame, ¿cuáles son sus primeras experiencias con los cazafantasmas? Me imagino que lo que vieron en el cine, o alguna cosa relacionada al merchandising, alguna de estas, las clásicas stickers que las veis pegadas en todos lados, que no sé si eran de Coca-Cola, o la canción que me acuerdo que estaba en todos lados en los años 80. Jay Parker, ¿no? Se llamaba Ray el Parker cantante. Jr. Ray Parker. Sí. Sí. Y de hecho, ¿Cuáles son sus en el Dime, video dime. al final aparecían hartos actores, parece de Saturday Night Live. Me acuerdo que salía John Goodman y todo, o sea, decían, cuando decían Who You Gonna Call aparecía un actor específico. Seguramente estaba Bellucci también. Yo me acuerdo que estaba John Goodman, por lo menos.
Y al final ese típico paso que van haciendo por las calles de Nueva York, que los copiaba también la animación, la intro o el outro de los Cazafantasmas animados. Y me acuerdo que venía pegajoso y parece que a Beckman se le pegaba en el pie y resbalaba y todo eso. Pero yo me acuerdo que hubo una campaña previa y el logo apareció de repente, como que para mí, como que el logo se materializó. Y yo por esa misma época me había comprado un Playmobil Fantasma, no sé si lo tuvieron o lo vieron alguna vez. Ese es lo que no lo tengo. Siempre lo quise y no lo tuve. Claro, yo me lo compré y era un Playmobil que la figura era como que toda blanca y se le ponía encima una capucha plástica que lo cubría entero, como la sábana, con los dos agujeros, y traía una cadena metálica con la bola. Y brillaba, ese era típico glow in the dark. Entonces, y esa como la misma época que aparecieron los Cazafantasmas, pero eso no era merchandising de los Cazafantasmas, era simplemente algo que coincidió. Eso. Entonces, y después fui a ver la película, por supuesto, y creo que la vi como 5 veces más o menos en el cine. Sí, no, eso es lo que hace una obra, como conversamos antes, imperecedera. Es como que no es para tu público, pero lo cautiva igual. No era para niños, pero le gustó a los niños. Sí, pues claramente no era para niños. Yo todavía, siendo incluso cabro chico, consideraba que estaba un poquito pasado por la punta esa escena donde está como vestido Napoleón Rey, me parece, y como que se le va encima una fantasma y le baja empieza a bajar el cierre del pantalón. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, sí me acuerdo de esa escena. No sé si la eliminaron de la película y estaba en el videoclip. Esa me daba la impresión. No, yo lo vi en la película en VHS cuando la arrendábamos. Esa cuestión, a lo mejor en la tele estaba censurada, seguro. Sí, en la tele, lo más probable. Pero claramente esa cuestión era sexualizada, o sea, había una sexualización relacionada a los fantasmas que pasaba como era humor para adultos en teoría, yo me imagino, en un inicio, como el humor Saturday Night Live. El filtro pasaba volando de que no era para cabros chicos, po. Entonces, hay otras escenas que obviamente son bien sexuales. Claro. Bueno, la sexualización de Sigourney Weaver, ni hablar de ello. Exactamente. Había una sexualización de la mujer ahí. Estas manos cuando está sentada en el sillón que la agarran de todos lados. Oye, entonces, acuérdate cuando ellos, los perros del infierno, estos seres que eran los guardianes de Gozer, se posesionaban de ella y de Harold. ¿Cómo se llama el otro actor? Harold Ramis es el que falleció, Egon. Rick Moranis, ¿se acuerdan que era contador, me parece? Sí, era el contador. Bueno, y se ponían súper cachondos cuando, como que entre los dos se ponían hipersexualizados ambos cuando estaban posesionados por los Hellhounds, creo que se denominaban. O sea, de hecho en la nueva, que es la que viene antes de la que salió el año pasado, ya decían de que tenían que make out, decían, y volvía a pasar con Paul Rudd y la hija de Egon. Oh, me acuerdo que uno era así como los nombres, Vince Clorto, el maestro de llaves de Gozer. Uno de esos era uno de los perros y el otro no me acuerdo cuál era. Azul, eso era lo que escuchaba el personaje Sigourney Weaver cuando abría el refrigerador, ¿se acuerdan? Y escuchaba se le aparecía el perro y decía Azul. Bueno, ella era Azul y el otro era Vince Clorto. Esos eran los demonios, estos perros que eran unas gárgolas que se materializaban. Estaban súper bien hechas esas criaturas. Stop motion, tenían peso, tenían realidad a pesar de ser stop motion. Ahora todas estas cuestiones digitales. Pero bueno, poca imaginación porque en estos otros remakes de nuevo Gozer, ¿verdad? No. Sí, es como regresó el emperador de alguna forma, de alguna manera. Sí. Palpatine. De alguna manera volvió Gozer. Es que ¿sabes? Lo que pasa es que al transformarse en franquicia los Cazafantasmas, para estas nuevas generaciones como que bajaron el tono del humor. Y yo siento que las originales, la primera sobre todo, porque la segunda es como un refrito un poquito más mal hecho. La primera es como un poquito edgy con el humor, un poquito tirado para la punta, y eso como que le daba una cierta sensación de algo especial.
Aquí obviamente está más diluido porque está más pensado un poquito para toda la familia. Y eso incluye de que los protagonistas son más centrados en los niños más que los adultos, de partida. Son para Sí, vender no, juguetes. y también viene de la escuela de Stranger Things. De hecho, el actor principal actúa ahí. Claro, entonces tiene otro tono, otra mística. Pero no se compara a la mística original, siendo con todo lo que fue nomás, con su manera de hacer humor más adulto, con los efectos especiales prácticos, aunque siento yo que las dos últimas no estaban tan mal. El de los cazafantasmas donde actuaban eran puras mujeres. Ahí siento que los efectos especiales eran muy, muy falsos, muy digitalizados. Entonces, igual tiene una mística eso de que, claro, eran marionetas, había stop motion. Esta cuestión también, el Stay Puft, el Marshmallow Man, también este gigante que era una persona disfrazada, imagino. Los efectos prácticos le dan otra connotación también, lo hace único a esa serie. ¿Cuáles son sus escenas más favoritas, las más icónicas dentro hablemos de la primera película? Rodrigo. Oye, estoy hablando con un fantasma, ya voy. Sí. Bueno, cuando vuelva del water, ahí le pregunto al Sergio. Cuéntame tú. No, a mí la batalla final, pues genial, cuando aparece ¿cómo le decían en español? ¿El hombre marinero? ¿El hombre malvavisco? El hombre malvavisco, parece, sí. Sí, ese tiene que ser. Sí, pero esa pelea era icónica. Era como un Michelino, ¿no? Sí, era como se parecía al Michelin. Sí, a lo mejor querían tener al Michelini por derecho y no pudieron y lo cambiaron un poco, ¿no? Bueno, y lo otro que la serie igual pegó fuerte acá, pero no había mucho merchandising. Pues bueno, aparte que traía la Coca-Cola, la Pepsi, no me acuerdo cuál habrá sido. En mi caso, yo alcancé a tener un par de juguetes, pero ya cuando ya estaba de moda la serie animada. Entonces alcancé a tener un Raid que le movía ahí el brazo. Y la gracia de esos juguetes es que tú le movías una parte del cuerpo, el brazo, las piernas y se asustaban, podrían la cara y sacar los ojos, sacar la lengua. Sí, era muy bueno. Uno de esos. Y mi abuelita a mí me hizo un disfraz. ¿De los cazafantasmas? Era modista, pues, entonces me hizo un disfraz de los cazafantasmas cuando era chico. Ah, qué bueno, buenísimo. Creo que a mi hermano también, cuando éramos chicos. ¿Pero porque sí o porque para un cumpleaños, para algún tipo? Porque Halloween no había, por cumpleaños, porque no, en ese tiempo no se celebra Halloween. Ya, buenísimo. Yo también tengo un recuerdo. Yo seguramente me hice una mochila con una caja de zapatos o algo así. Pero no. Sí, pues así se hacía. Lo bueno de los cazafantasmas es que no era tan difícil hacer el disfraz. Un poquito más accesible, con un poquito de imaginación. No era como, no sé, hacer el de Batman o algo que involucraba más costura, o sea, era como una especie de... Oye, ¿tú alcanzaste a ver la segunda serie? No la del remake de Pegajoso, sino como de los jóvenes cazafantasmas. Yo no alcancé a ver, pero me dijeron que era buena. ¿Cuál? El de los Extreme Ghostbusters, sí. ¿no? Ese de los que había como una chica gótica, un cabrón sí de ruedas. No, nunca lo vi, pero he visto reseñas que han hecho en YouTube. El mentor era Egon. Dicen que estaba buena. Como que le pasó lo mismo que a la de He-Man, no, a la de los Thundercats de los 2000, como que era buena y nadie la vio. Sí. Incomprendida, pues hay obras que son adelantadas a su tiempo y pucha, la gente las pesca después ya con los años. Y las reseñas dicen que lo que dices tú, pues, que es súper buena, está bien labrada los personajes, también desarrollados. Habría que verla, lo que pasa es que ya cuando más viejo como que no sé si engancháis tanto. Pero dicen que una vez escuché también de un amigo que era fanático que había un videojuego, ya estamos hablando como ya después de los 2000, había un videojuego para computador que era muy bueno. Y la trama era como lo que debió haber sido la continuación. Pero me da la impresión de que parece que Winston era malo, estaba poseído, una cosa así. No recuerdo. Nunca lo jugué, pero también dijeron que era muy bueno ese juego. Yo no la conozco, o sea, nunca he jugado el juego. He visto sí escenas. Lo que tengo entendido es que lo que dices tú, parte de lo que se pretendía para el arco argumental de Cazafantasmas 3...
como que lo adaptaron un poquito más hacia lo que fue el videojuego. Entonces como que mucha gente, muchos de los fans asumen de que es como un sucesor espiritual el videojuego a lo que podría haber llegado a ser la tercera película. Así que no me acuerdo si era para Play 2, pero me imagino que por las gráficas sí. Va por ahí y dicen que es súper recomendado, está súper bien hecha y claro, y continúa un poquito lo que es el lore de lo que fueron las dos primeras películas. Así que habría que investigar un poquito más sobre eso. En cuanto a la segunda película, Rodrigo, ¿cuál fue tu opinión? La segunda parte de Los Cazafantasmas. Cuando pelean con el... ¿Qué se llama? Vigo, ¿cómo es el nombre? El Carpatiano, el Vigo, Sí, el Vigo, pero no, tampoco me acuerdo muy bien, pero sí. Yo lo encontré buena, a mí me gustó. Es que también estaba enfocada en nuestra edad, pues ya no era tanto para adultos, pues era como para los que nos gustaba la serie animada también, pues entonces... Claro, pero ¿no sentís que hubo como un poquito de refrito, así como que... la estructura de la película era prácticamente la misma que la primera, pero un poquito más diluida? Como que tenían que enfrentar una batalla final, el personaje que trataba de poseer a alguien, que en este caso era el cabro chico, el asunto de la conclusión, igual avanzaba en ciertas temáticas y tampoco hay que ser tan injusto. La relación entre Beckman y ¿cómo se llama el personaje de Sigourney Weaver? No me acuerdo. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo. Y no, pero está bien, yo creo que ahí como que se fue configurando un poco es como se llamaba Dana. La mecánica Dana, sí. es como criticar de por qué Dragon Ball pelea siempre con un ser más poderoso y sus enemigos se hacen amigos de él, es como, puta, a lo que vinimos y nos gusta eso. Claro. Igual yo creo que había espacio para un poquito más, pero no sé, a mí también me gustó, de hecho eso la vi bueno, las dos las vi en el cine, así que la de la primera yo me acuerdo que fui con unos primos y cuando sale esta escena donde el pegajoso va hacia la cámara como para atacar a Venkman, me acuerdo que era bien chico, porque habría tenido unos 4 años, 3 años, y me puse a llorar y me tuvieron que sacar del cine porque no paraba de llorar. Seguramente para mí fue una escena bien traumática, si igual daba miedo si erais muy niño en esa época. ¿Saben qué me daba a mí como, no miedo, pero me parecía curiosamente terrorífico? Era el chofer de un taxi que era un zombie, ¿te acuerdas? Sí, es un asqueroso. Sí, pues, cadáver, no, pero más que un esqueleto, era un cadáver putrefacto como un zombie. Sí, me acuerdo. Ese me parecía... Eso, lo bueno es que había una variedad de fantasmas también, no todos eran iguales. Había harta variedad. Sí. Oye, ¿y cuál es la lógica ahí? Porque hay algunos que son como así bien deformados, como Slimer. Hay otros que son bien como excepto en la realidad, como zombie. Entonces, yo no sé si hay una explicación formal en torno a eso, pero lo que dices tú, como que vienen de todos lados, de distintos géneros de terror. En el caso ese, como que me acuerdo porque eran varias de las escenas claves salían en el videoclip. Se metía un fantasma por el tubo de escape del taxi y después se veía que el taxista estaba convertido en eso, por lo tanto debemos entender que había sido poseído, corrupto por el espíritu. Y los otros eran como bien cartoon, me acuerdo después habían unos que estaban como en la silla eléctrica y volaban en un juzgado en la segunda parte, que era muy mala. Es muy buena. Eso era bueno, pero la película esa era muy mala, que al final iban en la Estatua de la Libertad, que la habían animado con ectoplasma o no sé con qué. Sí. Sí, Si no, si tiene su escena... tenía harto eso como un patriotismo que hay en los neoyorquinos. Eso mismo se vio también, por ejemplo, en eso como que entre todos tienen que son malos todo el año, pero se unen para una causa en común y ahí son todos buenos, como en Navidad. Y hartas películas que tienen ese tropo ahí de los neoyorquinos cooperando con el héroe, casi como tirándole como la Genkidama ahí a Goku. Sí, es cierto. Pero, y el malo de la segunda no es tan... Como que no lo siento tan amenazante, como que en ningún momento llega a ser... Sí, era poderoso, pero no era como no era como que iba a destruir el mundo como Bowser. Claro, ese es el sentido.
como que no se sentía una amenaza tan global como en la primera, como que había más cosas que estaban en riesgo. Así que sí, pues eso con la segunda. De la serie animada, ¿ustedes vieron? ¿La vieron? ¿Vieron hartos capítulos? ¿No la pescaron tanto? ¿Cómo les fue con yo eso? La veía yo la veía todos los días, como teníamos solo TVN allá, lo único que podía ver en la mañana. Sí, eso la dan en TVN. Sí. Ya, buenísimo. Álbum de los Cazafantasmas nunca hubo acá, ¿o sí? No recuerdo. No, parece que no hubo álbum. Oye, ¿te acuerdas de algún capítulo de la serie animada? Me acuerdo del, ¿cómo se llama el Boogeyman, el del Boogeyman, que la mayoría se acuerda de ese capítulo. Sí, era súper feo ese mono, era como el Joker. Con patas de cabra. Con patas de cabra, sí, era como el Joker. Blanco, Había una cabezón. Sí. Había muchas Había una puertas parte que me también. gustaba, que llegaban a la dimensión de las cosas perdidas. Que era entretenido eso, porque todas las cosas que alguna vez tuviste y desaparecieron estaban ahí. Estaban todos los juguetes, un montón de juguetes, cosas de los garaches, de los gringos y todo ese tipo de cuestiones. No, sí tenía buenas tramas, estaba bien desarrollado. Interesante. ¿Alguna otra premisa que se acuerden de la serie? Bueno, ya Sí, hablamos de Cthulhu. Cuando sí. apareció Cthulhu, yo me acuerdo un capítulo donde hacia el final, me parece, ellos van al cine a ver una adaptación al revés. Entonces iban al cine a ver la película de los Cazafantasmas, como si ellos le hubieran dado origen a la película. Y comentaban que los actores no se parecían, porque de hecho se acuerdan que Egon era rubio y Egon no era rubio, y Peter Beckman no se parecía en nada. Peter Beckman más se parecía a Rey, y el que se parecía a Peter Beckman era Rey, y al revés. Y Winston tampoco se parecía a Winston, y no me digan que me parece que el primer negro. capítulo. Sí, el primer capítulo, y lo explican ahí así, de esa forma, como lo dijiste tú, por qué no se parecen. Imagino que había otro. Por el likeness. Están distintos, un asunto de diseño para hacerlos más. No, yo creo que porque no pagaron por tener el likeness de los actores también. Pasaba antes las figuras de acción, ahora las figuras de acción, por ejemplo, de Marvel Legends, hay unas que están saliendo, pero así. Star-Lord es Chris Pratt. Doctor Strange es Benedict Cumberbatch. Pero antes y Valkyria es Nick Fury. Valkyria es Nick Fury. What the Ese quedó muy feo. La Capitana Marvel es los hermanos ¿cómo se llama? Wyatt, Legally Blonde. Sí, de dónde están las rubias. Muy buena. La frase del podcast. Sí. Hay que recortarla y promocionar con esa frase y cancelarte hasta el fin de los tiempos. Yo no esculpí eso, pero si le ponís en la cámara y le ponís identificar, te tira a Samuel L. Jackson. A lo mejor reciclaron la cara, no le sobraron unas piezas. Había comprado estas figuras de Samuel Jackson. Yo no quiero sonar racista, pero las figuras de personajes afrodescendientes son las que menos se venden. O sea, yo hasta el día de hoy veía a Clamp Champ de Motu en el líder y estaba lleno de Black Panther, incluso de Black Panther, porque era un personaje importante, pero esas cuestan mucho que se vayan esas figuras, sobre todo si son de Star Wars. Nadie compra esas basuras de Star Wars. Oye, y las tienen súper caras, además. Oye, y volviendo a los Cazafantasmas, ¿cómo se llama? Oye, ando mal con la memoria. El personaje afroamericano de los Cazafantasmas. Winston. Y le decía Winston. Ese es Ernie Hudson. Ahora es millonario en la franquicia, pues. Sí, pues esa es la que tiene. Pasó de ser desempleado ahí, llegar porque no había más pega. Ahora es millonario. Yo estaba enamorado de Janine. A mí me gustaba Janine. Hasta el día de hoy me gusta Janine. Esa actriz se llama Annie Potts. Me gusta tanto Janine que con Pablo Santander, cuando hicimos Atom Candy, ese cómic que publicó Stratos, la línea Stratos, y que antes era un webcómic, y que fue elegido en algún momento como uno de los 10 mejores webcómics de Chile. Ahí había un personaje basado en Janine, y de hecho hay una fiesta de disfraces en algún momento en la historia, y ella aparece vestida de Cazafantasma, porque Janine también fue Cazafantasma en algún momento. Creo que en la segunda película, ¿verdad?
Y de hecho tiene hasta un juguete, me parece, ya uniformada como Cazafantasma, pero parece que es Pelirroja, rosado. con gafas, y en el dibujo animado también, esa era como la que se parecía más a ese personaje. Sí. Así Sí. que Janine, uno de mis amores de infancia. Oye, ¿y ustedes vieron alguna vez el santo grial de los juguetes de los Cazafantasmas, que era el Ecto 1? Me No, imagino nunca, que... No. nunca lo vi, pero esos juguetes de los cazafantasmas eran muy raros porque habían unos humanos, justamente humanos poseídos por espíritus mutantes. Como que había un recolector de basura que tenía un tarro delante de basura y tú le subías el tarro, se lo encajabas en la cabeza, por favor, entiéndase, y le salían unas alas a los costados y se convertía como en una mantis religiosa, no sé nada. ¿Los vieron esos juguetes? Eran como Transformers Sí, fue mutantes. bizarro. Era muy Sí, bizarro. era como que venían contaminados con las tortugas ninja, weón. Sí. Había uno de una abuela, me acuerdo. No sé quién habrá comprado ese Sí. juguete. Sí, como que se le Cofre tiene agrandaba varios. la Nuestro cara, amigo la Cofre mandíbula. tiene varios de esos. Sí, era muy Sí, pues bizarro. había otro de un policía y toda la cuestión. Igual los juguetes eran más o menos nomás. Pero que sabéis que en Ahí los esa que época esa serie era contemporánea a los Thundercats, a los Silverhawks, y que tenían muchos juguetes mucho mejores y más interesantes. O sea, ¿quién iba a querer una abuela o un recolector de basura que se convertía en una mosca si tenías a León O, si tenías al niño de cobre, bueno, no al niño de cobre, a Serino, no sé, al capitán Telescopio, a Moonstar, ¿cómo se llama? Monstrón. sí. Eso, y yo No, me pero yo acuerdo que creo alguna vez yo vi el equivalente al ectoplasma de los Silverhawks, era el calamar ese donde iba Monstrón, ¿se acuerdan? Sí, Yo sí, hice buenísimo. uno de papel cuando chico. Yo me hacía como no mi papá no creía en el merchandising ni en los feriados que no fueran el 18. Yo me tenía que hacer mi juguete de Eso fomentó tu franquicia. creatividad, sin lugar a dudas, por lo menos. No, y era bueno porque le había hecho como un sistema donde podía mover los tentáculos. Ah, notable, notable. Lástima que en esa época no teníamos cámaras como ahora para haber registrado todas esas grandes creaciones. Mi mejor producción artística, creativa, literaria, pictórica, estaba en mi infancia. Solo he estado como tratando de recuperar eso pobremente. Así que, como quisiera recuperar esos cómics que hacía cuando niño o esas también, yo también como no tenía para comprar las figuras que yo quería, las hacía en greda y como no las cosía, Oh, genial. Sí, pues se se desarman destruían, después. se destruían Mm. después. Oye, Franco Fez, ¿y tú alguna vez dibujaste a los cazafantasmas o te interesaron tanto como las tortugas ninja como para hacer fanarts o algo así de esos que hacíamos cuando éramos niños? Sí, no, sí, definitivamente tengo un par de cuadernos ahí dedicados plenamente a los cazafantasmas. De hecho, era fanático de los cazafantasmas. Un año antes de que salieran las tortugas ninja hubiesen llegado a Australia, donde vivía yo en ese momento. Así que definitivamente dibujé un montón, sobre todo Slimer y Egon, Egon era mi favorito de los cazafantasmas y Slimer también ahí hacía la competencia. Así que sí, po. Y aparte de eso, en Australia, nosotros vivíamos en unos departamentos, y los departamentos al frente teníamos un amigo que se llamaba Atilio, que era chileno. Y con él hicimos como una especie de obra de teatro, grabamos en audio toda la primera película de los Cazafantasmas, y junto a mi hermano, con Daniel, con Atilio, y con un amigo, el Roberto, interpretamos toda la película, como en la parte de abajo, en los estacionamientos de los departamentos. Y ¿cuánto dura la película? Como 1 hora y media. Entonces colocamos unos amplificadores, se consiguió unos amplificadores este niño que era bien movido. Y me acuerdo que el estacionamiento quedaba en la intersección entre ambos departamentos, y todos los vecinos que estaban en todos los departamentos, que cada departamento eran por lo menos de 10 pisos, asomados viendo a estos cabros chicos interpretando la película completa de los Cazafantasmas. Así que súper bizarro, pues. Y todos disfrazados, obviamente, pues, ahí consiguiendo overoles, unas cajas así como los Proton Packs, las cosas, ¿cachai? Y chistoso también, el Atilio tenía una hermana chica y la vistieron de verde y todo, y era como pegajoso, pues. Entonces también salió una cabra chica de como de 2, 3 años, 4 años ahí interpretando un fantasma. Esos son unos recuerdos bien gratos que tengo con la franquicia, pues, así que bien bonito. Y me acuerdo que cuando terminamos de ahí la película y todo,
todo el mundo aplaudiendo, así. Estaba hablando todos los departamentos, y en los departamentos habían chinos, italianos, latinos, gringos. Así que supongo que premiaron la creatividad de estos pendejos que hicieron todo este show. Así que muy bonito recuerdo con los Cazafantasmas en ese sentido. Bueno, sí, pues eso es lo que podemos aportar diferente, porque si quieren un podcast donde les hablen de la producción, de la cinematografía, del impacto cultural, es el podcast equivocado, porque nosotros acá hablamos de nuestras propias experiencias, como lo que acabas tú de contar, y por lo menos a mí me hizo recordar ese fantasma, ese Playmobil de fantasma que yo tenía, que yo no era mucho de Playmobil, no sé por qué, ese me llamó la atención y lo compré. En una época en que era todo para mí Motu, entonces no sé por qué, como te digo, algo me llamó la atención que lo quise tener. A veces hay cosas que se salen como del coleccionismo habitual que tiene uno, como el que tú tienes con las Tortugas Ninja, por ejemplo, ¿tienes alguna figura de los cazafantasmas de esas que hablábamos, esas tan extrañas, o no te llega una? Sí, yo cuando chico tuve en Australia también, había una especie de negocios que eran muy similares a los Target, y me acuerdo que ya estaban un poquito devaluados los cazafantasmas porque estaban súper baratos los juguetes en ese momento, eran $2, me acuerdo, algo así, y eran estos que lo apretaba de los cazafantasmas y ponían cara así como de asustados, ¿no es cierto? Tuvimos los 4, me parece. Los 4 los compramos, que estaban tan regalados que llegamos y los compramos nomás. Pero yo siempre quise tener a Pegajoso, al Ecto 1 y al Stay Puft, al hombre Marshmallow, ¿no es cierto? El Marshmallow Man nunca lo tuve, pero los otros, el Ecto tampoco, pero el Pegajoso sí lo compré cuando ya más viejo, en la universidad. En el mercado de las pulgas, así que igual tengo algunos. Tengo los cazafantasmas esenciales, los 4, a la Janine, al Pegajoso y no sé si hay uno que otro fantasma por ahí dando vueltas, de estos que eran medio random, uno que lo apretáis y se le salía un ojo, y me acuerdo de otro que era uno que parecía una mamushka, que lo iba ahí desarmando y cada vez salía un fantasma más chico de adentro, así que ese tipo de cosas tuve, pero definitivamente sí, pues me encantaban los juguetes, y siempre quise tener, pues, así que aprovechando ya más viejo, ya con cierto poder adquisitivo, tengo ahí lo esencial, los que más me han gustado. Muy bizarro eso, esas figuras. Sí, pues, no, sí, de hecho, dentro de todos los cazafantasmas es una franquicia bien bizarra, como hablábamos recién. Toca mucho entre lo que es para adultos y lo que es para niños. En el camino se fue transformando en algo infantil, yo creo que casi improvisadamente. El origen, me parece que Dan Aykroyd, que era uno de los que el Ray Stantz en la película, él es uno de los creadores esenciales de la serie, y me parece que él tenía como familiares que hacían espiritismo, y de ahí sí, como que sacó un poquito antes que tú llegaras lo habíamos conversado eso. Ah, ya. Incluso entonces, creo que su papá o su abuelo había escrito un libro. Eso había apuntado Rodrigo. Entonces hay un dejo de misticismo ahí también no sé si es verdad o es medio mitómano el Dan Aykroyd, pero hay un dejo de misticismo ahí. Y se juega mucho es real, con la vida y la muerte. The background es real. Tendríamos que haber buscado el dato específico, eso sí. Sí, pues. Y se juega mucho con la vida y la muerte. El mismo hecho de que haya salido el actor, el Ramis, ahí como fantasma. Igual es bien bizarro ver eso. Y un poquito, no sé si se le resultará chocante a los familiares ver al que era su papá, su hermano, no sé, ahí ver interpretado como fantasma. Por un lado, quizás lo toman como un homenaje, y por otro lado el paycheck, por otro lado el billetito que les llega no es despreciable. Claro, pero de todas formas debe ser súper extraño ver eso, ¿no es cierto? Así que muy bonita franquicia. ¿Tiene algún otro recuerdo especial con los cazafantasmas? Estaban los Extreme Ghostbusters que hablamos recién. Sí, me acuerdo que eso los vi como a principios de los 2000, y lo que recuerdo... ¿Lo viste? Vi algunos capítulos y lo que recuerdo era que Egon era el que lideraba el nuevo equipo, y recuerdo que ya en esa época me parecía que se puede destacar porque ya era diverso, porque recuerdo que había un cazafantasma, eran todos jóvenes como la nueva generación,
liderada por Egon, y había un chico en silla de ruedas, y había una mujer también. De eso me acuerdo. Ya. Y mayormente, como te digo, no me acuerdo de más de eso. Eso eran, ¿verdad? Esos Extreme Sí, sí, Ghostbusters. sí. Tenía un estilo de dibujo bien. Era bien distinto, era como... Sí, pues acá los estoy viendo. Había uno ¿Cómo que se era llaman medio... esto? Eso Uno, es esa serie que era como de una familia que se iba Ion al Flux. safari. No, pues encontraba acá, claro, era como una mezcla entre eso y Ion Flux. Y John Flash. Sí, sí, una mezcla entre Ese los dos. estilo Un como estilo muy. anguloso, ese estilo anguloso donde los personajes son como flacuchos y había uno que era medio punk, una chica que era como la Tank Girl, tiene algo de gorilas también, de Jamie Hewlett, con el pelo azul, fucsia, y estaba este que era en silla de ruedas también. Acá los estoy viendo, bien atractivos los diseños, no me acordaba. También está pegajoso. Sí, sí, sí. No falla, pues, no falla. Igual es como el alivio cómico de la situación. Salieron Media los densa. originales también, aquí estoy viendo una imagen cuando aparecieron los originales también. Sí, también tiene sus Extreme juguetitos. Ghostbusters. Y de ahí no hubieron más series de dibujo animado, ¿ah? Incluso cuando los revivieron. No, no, no. Ahí no sé si habrá un choque legal o algo, pero le costó muchos años a la franquicia poder Porque sacar nuevas cosas. Bill Murray tengo entendido que se oponía. Seguramente, Una como razón. ustedes lo hablaban recién, pues, era medio saco hueá Bill Murray, así que. Sí, yo mira, creo que lo comenté alguna vez, pero alguna vez escuché la historia de esta película que se llama en español Perdidos en Tokio y en inglés es Lost in Translation, que es un muy buen ¿Mm? título porque habla de lo que se pierde en la traducción. Sí. Que eso cuando uno traduce siempre están esos sentidos, doble sentido, juegos de palabras o incluso el significado mismo, del sentido mismo de lo que se está tratando de transmitir. Sobre todo eso pasa, por ejemplo, en poesía o con algunos conceptos. Lost in Translation, perdido en la traducción. Y, y ahí Bill Murray y Scarlett Johansson, una muy joven Scarlett Johansson, cuenta esta historia básica de que Bill Murray iba a filmar un comercial de whisky a Japón y se encontraba con ella, que era la esposa de un fotógrafo que no la pescaba y que andaba fotografiando el monte Fuji mientras la dejaba en el hotel, y este otro estaba en el hotel mientras filmaba el comercial. Eh, él- Ella podía ser perfectamente la hija de él en cuanto a edades, pero tienen una conexión y no tienen sexo, sino que me acuerdo que en una escena estaban acostados uno al lado del otro y conversaban, iban a un karaoke, Bill Murray cantaba pésimo More Than This de Roxy Music. Mm. Y, y decía la Sofía Coppola, que era la directora, que tenía que esa mente, o sea, tenía en mente y esa película la había hecho para Bill Murray y que tenía que conseguir a Bill Murray y que Bill Murray no tenía agente como la mayoría de los actores de Hollywood, que había que llamarlo por teléfono y dejar un mensaje en la grabadora y si a él le interesaba el proyecto contestaba de vuelta. No sé cuántos tiempos, cuántos meses habrá pasado y dijo ya, ¿cuándo tengo que estar en Japón? Y le dijeron tal día. Y todo el equipo se fue a Japón para filmar. Y Bill Murray no llegaba, no aparecía. Y empezaron a filmar otras escenas esperando que llegara. Incluso hay una donde Scarlett Johansson está como recorriendo la calle sola y de repente entra a una tienda y aparece un robot. Cuestiones así como más o menos espontáneas. Y con la duda, ¿va a aparecer Bill Murray o no? Porque como que no había cómo comunicarse con él. Hasta que apareció. Y ahí trataron de filmar lo más rápido posible para que este loco no se desapareciera. No, así que sí, al parecer un tipo bien Látigo. especial y favorito de actor de este director. ¿Cómo es que se llama? Wes, Wes Anderson, ¿no? Wes Anderson, sí. El Por lo menos director. hace un tiempo que sí. Oye, Salen varias películas de él. y la película de las Casas Fantasmas Mujeres, ¿la viste? No, pero vi todo el revuelo que causó y todas las reseñas, todo el hate, todo lo que... ¿Qué opináis de eso? Es que no la vi, entonces tenía muy buenas actrices, sí. Sí, sí, las actrices estaban. Yo creo que ahí falló el guión. O sea, Probable que haya para mí, fallado el guión, sí parece que la película era muy floja en cuanto a guión. Y yo vi sí. algunas escenas así como, pero cuando salió el tráiler no daban risa para nada.
Ese es el problema, ese es el problema. Yo creo que si hubiese funcionado el guión y los chistes hubiesen aterrizado hacia el nivel de lo que fue la uno, no habría visto ningún problema con que fueran puras mujeres. No, No era claro, una cosa de género. claro, no, si es que eran otros personajes derechamente, era otro origen, era como otra, o sea, eran otros personajes derechamente. No es lo mismo que decir ahora el Silver Surfer es mujer, el surfista de plata es mujer. ¿Por qué? Eso lo hablábamos en el capítulo anterior. ¿A quién tuvo la brillante idea? Porque eso para mí es no respetar al personaje, es pensar que el personaje que fue creado, que tiene una historia, que los creadores, los dibujantes, durante, no sé, 50, 60, 70 años, ha sido de tal forma y tú llegas para adaptarlo y dices, pero ¿y qué pasa si que ahora que sea mujer nomás? Pero no se supone que el Silver Surfer hay un antecedente de una Silver Surfer femenina que no es Norrin Rad, sino que es como Al, una pare- versión de al dimensión parecer, alternativa. al parecer sí, pero es tan alternativa que ni siquiera un geek de Marvel como yo sabe quién es. Creo que Ya. salió en esa serie que partió con Alex Ross, que se llamaba algo así, ¿cómo es que se llama? Pero eran unas historias también alternas, como no era del mundo de este Marvels que hizo Alex Ross. Pero ahí parece que apareció, no sé, en una página, no tengo idea, pero es un personaje muy oscuro. Pero no sé ni siquiera si es ese personaje o es Norin Rad, que ahora es mujer. No tengo idea. No, como te digo, no. He tratado de mantenerme lo más lejos posible de eso porque soy un hater de Marvel desde hace tiempo. Y soy alguno de los que a Pedro Pascal ya nos pateó. Y Pero no será que la edad ya está ahí como que no, boteando la nube como me Abraham gusta, Simpson. me gusta la estética que eligieron, ese retrofuturismo me gusta, pero no es suficiente como para justificar ver una película. Pero lo de estar viejo no, porque me encantó Sonic, la tercera, he visto todas las películas de Sonic, soy un gran fan de Sonic, entonces para mí son películas perfectas, bien estructuradas, bien narradas, emotivas. La última me encantó, una de las mejores películas que he visto. Si la comparo con la de Wolverine y Deadpool, qué película más. Muy mala esa Oye, película, realmente pésima. oye, en la de Sonic sí, Jim Carrey ahí, qué manera de lucirse, ¿ah? Oh, claro, uno de los mejores actores de su generación y de todos los tiempos, diría yo. Es como que hipnotiza el tipo, así como que entra en trance cuando lo veis hacer su morisqueta, Claro, tiene mucho como dice, carisma. Master of his craft, como Nicolas Cage. Son tipos Sí, que sí. son la Es más corporidad allá de la actuación, es como el carisma, el carisma que proyectan en la pantalla es como que que captura. como que poseen, habitan al Sí, personaje, como que no sí. actúan, se convierten en el personaje. Por eso, siempre lo digo, por eso Nicolas Cage inventó este concepto del el nouveau shamanism. Es un chamán, él se considera que él es un chamán y que está canalizando, Está analizando, sí. que es como también está el otro método que es como más serio, el de la escuela del Stanislavski, como lo que hace, ¿cómo se llama? Este actor se me está olvidando en este momento. El de Mi Pie Izquierdo y de Las Pandillas de Nueva York. Ya. De Lewis, Daniel Day-Lewis. Y gente así que se mete tanto en el personaje, o el propio Jared Leto, que cuando se supone que estaba haciendo del Joker, le mandaba a los compañeros de actores cajas con ratas muertas y cuestiones así. No sé si era un mito urbano o era realidad, Oye, pero Sergio, para que no nos desviemos tanto también del tema, ¿hablaron algo de los otros cazafantasmas? ¿De los de Filmation? sí, algo dijo Rodrigo sobre los de Filmation, que al principio, porque estos otros cazafantasmas se llamaban The Real Ghostbusters, porque le tuvieron que pagar a los otros, los que estuvieron primero, que eran, según recuerdo, eran dos tipos y un gorila, ¿no? Y un orangután parece, o dos tipos y un gorila o un Filmation está basado en orangután. una serie más antigua que era live action también. Sí, sí, con un gorila, que estos típicos trajes de gorila, que era como, claro, una serie de esas, como de la época Puta, de Mario Bros. a mí me gustaba esa serie también. ¿Cuál? Yo no era hater de ninguna de las dos, me gustaban las dos. Esta de Filmation también me gustaba. A Yo mí nunca sobre la todo me vi. gustaban los malos, me gustaba ese que era como medio entre el fantasma de la ópera y Doctor Doom, que tenía como esta Ah, máscara media de metal. sí, verdad que había como un supervillano, como que desentonaba con estos otros personajes que eran medios como los típicos Sí, como medio personajes camp. estúpidos de Scooby-Doo, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Y había uno como hombre lobo, ¿no? Los villanos a mí me encantaban de esa serie. Tenías razón, que Y los villanos eran notables, sí. había uno que era como un vikingo, como con cara de calavera y tenía unos cuernos, ¿no? Sí, tenía una weá muy buena. También ahí para mencionarlo dentro del especial, porque generalmente en el especial que se hace los cazafantasmas se nombra esta situación del choque de nombre. Sería bonito ver algún día un crossover entre esos dos, ya que a mí me gustan tanto los crossovers. Bueno, Franco Fez can make it happen. Bueno, ahí tenía una buena idea para hacer una especie de portada falsa de algo Aquí que jamás va a claro. existir. Aquí los estoy viendo. Era una especie de esqueleto tipo C-3PO y el otro es una cuestión así como, claro, como el Doctor Doom, Drácula, Frankenstein con una capa roja. Y hay un Había más. pequeño murciélago cerdito volador que se parece a la mascota de Hordak de Filmation también. Está toda la marca Filmation ahí con ese personaje. Era bonito, weón, era bonito el trabajo. A lo mejor Sí, el guion acá era más flojo, los personajes Bueno, eran, los principales medio flojillos también. estoy viendo el arte y está bastante, bueno, estilo Filmation. A mí siempre me ha gustado el estilo Filmation. Sí, sí, a mí también. Encuentro muy, muy cuidado, muy pulcro. De hecho, Era sinónimo de calidad. sí, eso, es pulcro y creo que eso también de repente se nota esa influencia en ciertas cosas que hacemos desde Bootleg Warriors hasta Barrabases. Sí, definitivamente hay algo de eso ahí, po. Oye, y en cuanto a cómics, ¿leíste alguna vez algún cómic de los cazafantasmas? No, jamás, jamás tuve uno en mis manos ni tampoco tuve uno en el computador, nunca. Supongo que habrán Ya, existido, que hay cómics de todo, pero claro, pero en los 80 yo no sé si existieron. Yo sé que ya tirado para el final de los 90 empezaron a salir cosas de los cazafantasmas en cómic. Lo que yo sé más que nada porque han llamado la atención los stands publicitarios en torno a ello es con los crossovers, ¿no es cierto? Sé que hay uno con las tortugas ninja, sé que hay un crossover con los Transformers, que encontré notable porque el Ecto 1 se transforma en un Transformer, po. Y lo sí, encontré muy entretenido. Sí, ese lo vi, digamos, esa figura, ese juguete lo vi. Y también hubo figuras de acción de los cazafantasmas originales. también, sí, eso Acá está muy estoy bonito viendo, también. Sí, sí, estoy viendo hermoso. aquí. Son de 1986. Ya, ya. 1986, mira, tan antiguo. Prime Evil, Futura, Brata Rat. Así se llamaba, supongo el murciélago. Ah, no, había una rata, claro. Ah, estoy viendo el de los Sí, de el los de los. cazafantasmas, no de los real cazafantasmas, sino los cazafantasmas de Filmation. Sí, eso. Sí, también tuvieron figuras, recién me acabo de enterar. Del 1986, dice acá que son. Perfecto, perfecto. Sí, pues, no, sí. Marcaron harto. Marcaron harto. Claro, hubieron figuras bien raras. Duna también tuvo figuras. Duna, la original, la de David Lynch, también tuvo figuras de acción. El Barón Harkonnen como figura de acción. Bueno, es que en los 80 estaba la plenitud de las figuras de acción, pues entonces, obviamente, cada Alien. cosa iba a salir algo. Alien también, me acuerdo, pero las figuras de acción de Alien eran entretenidas porque había un Alien toro, un Alien gorila. Habían distintas variaciones que en las películas no son, hasta esa época creo que el único alien como variante que había era un alien perro, porque ese se había incubado en un perro, en la tercera alien. En la tercera alien, por eso era un tanto distinto ese alien. Y eso, así que algo más que agregar tenemos, o creo que No, la verdad estoy tratando de acordarme de cosas en merchandising en Chile, no, aparte de haber visto un par de poleras, algún tipo de cuaderno y stickers. Clásicas stickers que uno pegaba detrás de la cama, no me acuerdo que hubo mucho más de los cazafantasmas. No, es como que es una franquicia que ha permanecido muy ligada al cine, porque series de los fantasmas, aparte de series animadas, cuando podrían haber hecho perfectamente una serie, aunque quizás es demasiado caro para el concepto animar los fantasmas y todo eso en live action, aunque ahora quizás con el nivel de producción que hay, con la animación, con lo digital y todo eso, con la inteligencia artificial, podrían hacer algo, pero no, como que nunca hubo una serie live action de los cazafantasmas. ¿Qué proyección le ves tú a los cazafantasmas hacia el futuro? ¿Crees que una franquicia que va a poder continuar refrescándose o ya va a empezar a decaer a medida que la gente que lo vio y le tiene trascendencia con conexión con la serie vaya falleciendo, o sea, ya No sé cuán exitosas fueron las últimas.
pero definitivamente le fue mejor que a a la del, no me acuerdo ni de qué año fue, 2020, la, ¿Mm? Los de la las chicas. así esa, creo que le fue mejor que esa, pero no sé, no me parece que sea algo que vaya a perdurar, no, no es una franquicia fuerte como los Transformers, por ejemplo, que los Mm. Transformers igual tienen mucho merchandising y están presentes en muchos medios. Los cómics de los Transformers son bien fuertes, son bien populares, las películas ni hablar, los juguetes, las series, hay un montón de versiones de series animadas, algunas más violentas, otras más para niños. Si Eh, tuvieras que hacer un cómic, ya te contratan para hacer un cómic de los Cazafantasmas, ¿qué harías tú? ¿Se te ocurre alguna una weá así como media interesante, algo que tú jamás hayas visto y hayas dicho, esto lo deberían haber hecho hace mucho tiempo y no nunca lo han concretado? en todo lo que Igual sea, todos los cazafantasmas, no sé, yo creo que sin regalar la idea mucho, sí, po. no, Porque si no, cubrieron hartas bases, como se dice, porque ya no estábamos acordando del capítulo ese con Cthulhu, el otro capítulo con el Boogeyman. eh, no sé, en realidad creo que todo lo que podrían haber abordado lo abordaron y creo que no dejaron básicamente, no sé, como que no me acuerdo tampoco de tantos capítulos de la serie animada, pero no es algo que si me lo dijeran no me entusiasmaría en absoluto, no. Si me dijeran no. tratar para hacer cómics de los cazafantasmas, no me entusiasmaría mucho, no. Los personajes no resuenan conmigo fuera de la película, no sé, Pero, no. ya, pero ¿tiene algún favorito dentro de los personajes, los cuatro principales? Hay uno No, ah, ¿no? dentro de los cuatro principales, ¿Sí? bueno, porque es un asshole Peter Venkman, porque a Bill Murray Ya. a todo me gusta mucho Bill Murray como actor y ese tipo de personaje que encarna generalmente que es como un asshole, ejemplificado en el Día de la Marmota, que parece que era él, que siempre hacía de él mismo, Sí. pero creo que todos aportan lo suyo ahí. Estaba bien balanceado esos personajes y sus personalidades, sus características. Pero, como te digo, me interesaba el lore ocultista. ¿Y tú, Franco Fez? ¿Qué harías si te dijeran que te dejan a cargo de una historieta o de una serie animada de los cazafantasmas? Uf, la premisa, pues, como son fantasmas, está muy relacionado también a la mitología, a los zombies, a todo lo paranormal, ¿no es cierto? Me agarraría de algo de eso, no sé, reviviría figuras históricas, haría como una especie de aventura épica donde estén de toda la época, no sé. Po. Me gustaba mucho una escena de la segunda película donde sale el Titanic, como que regresa el Titanic al puerto, Ah, que ¿verdad? la, Sí, se estaban bajando los fantasmas del Titanic. oh, la encontraba súper espeluznante, pero también la encontraba épica y me llama la atención ese tipo de escena, entonces jugaría con esos conceptos y a lo mejor maquinaria antigua y cuestiones medio Pero zombificadas. debe haber crossovers que se han hecho, porque por si tú lo piensas ahora que me planteaste esta idea, esta pregunta, Cazafantasmas y Gasparín, Casper, el fantasma amigable. Ahí hay un crossover que está pero dado. No sé si lo habrán hecho, deberían haberlo hecho porque está, pero No, pero yo me imagino sería así como obvio. que resucitan a Hitler y al Ah, Tercer Reich. no, ahí no. Pero mira, y Y, hay una idea bizarra. Podría ser que es un mundo, piensa en un mundo habitado solo por fantasmas. Y los fantasmas tienen que cazar a los seres humanos vivos. está bueno eso. Ya, Los como un caza thriller. vivos, los caza humanos, algo así. Entonces invertimos el concepto y son los cazafantasmas, los cuatro personajes originales podría ser, que llegan a un mundo donde todos son fantasmas y los cazan a ellos. Ya, está bueno eso. Está Ahí bueno, ¿viste? está. Es como el planeta de los Sí. simios, pero con fantasmas. Sí. No, pero si hay material, sí, yo creo que da. Si esta cuestión de lo paranormal da para harta historia. Pero eso, pues, eso, aprovechar de revivir gente, pues, ¿Y conceptos con eso. y cuál fue? Dijimos que tú ibas a hacer el crossover de los cazafantasmas originales con los cazafantasmas de Real Ghostbusters. Sí, voy a ver si tengo tiempo ahora que estoy más libre.
para ver si puedo hacer otras cosas, que estaba medio chantado, estuve medio chantado estos meses. Ahora... y podemos aquí quizás tirar una primicia, un regalo para los que se han quedado hasta estas altas horas de la noche, de la madrugada, del día, depende de cuando lo estén escuchando. Podemos decir que en Barrabases se viene temática relacionada a los cazafantasmas. Sí, algo más paranormal. Sí, también pretendemos sacar algo con eso, así que... Y quién sabe, a lo mejor metemos una especie de homenaje también a la franquicia. Así que veamos qué pasa con eso también. Sí, así que atentos y atentas. Barra base, ¿cómo era el grito? No me acuerdo. Pero hay un grito, sí, hay un grito, pero no me acuerdo cómo era específicamente. Pero va como por esa línea. 60, sí. Así que con eso terminamos, yo creo, pues, ¿estamos bien? Estamos bien. Repasamos harto de lo que es la franquicia, seguramente se nos quedaron cosas en el tintero. Por supuesto. Una franquicia bien querida, bien masiva en su momento, todavía tiene algo de vigencia. Yo creo que tiene algo también con lo de Stranger Things, es como también un sucesor espiritual de los cazafantasmas, creo. Cierto. Así que es importante para la cultura pop, definitivamente. Oye, ya además no hemos hablado del valor que tiene de unir la ciencia ficción con lo paranormal. Que es como los cazafantasmas son como su propio género. Esto de que puedes usar tecnología para atrapar fantasmas, estamos hablando de la tecnología y de lo sobrenatural, dos cosas totalmente opuestas. Es como dos polos opuestos que se complementan muy bien. Por eso creo que los cazafantasmas, como que, no sé, y deben haber antecedentes, pero a nivel cultural, de la cultura pop, mediático, es como que inauguraron ese género, el género de lo paranormal tecnológico. Que, por ejemplo, en el remake de 13 Ghosts, los 13 fantasmas, que había un tipo que construyó una casa para atrapar a 13 fantasmas. Y tenía una configuración como el cubo de Hellraiser. Entonces se iban moviendo las paredes, se iban soltando los fantasmas. Y también tenemos la cabaña, el Cabin in the Woods también, que tenía ese concepto también de ciencia ficción con lo sobrenatural. Sí. Una película excelente. Y eso también creo que son herederos espirituales está The Mist también, que también tiene esos componentes, una de las películas con uno de los finales más atroces de la historia del cine, The Mist, que es como La Niebla, y basado en una obra de Stephen King. Y claro, ahí empecé a pensar en conceptos y en ideas, no lo habíamos mencionado, esto de la ciencia ficción y lo sobrenatural presente en los cazafantasmas, que no está claro, bueno, y el chiste me imagino también el concepto inicial de haber sido el pitch de que, como son gente de Saturday Night Live y de los sketches humorísticos, que son como exterminadores, como exterminar cucarachas o tener una peste de ratones o cuestiones en la casa, lo mismo pero con seres paranormales, ¿no es cierto? Seres que andan deambulando por ahí. Ese concepto, hay un cómic quizás no es de los más conocidos de Alan Moore, que se llama Top Ten. Y Top Ten está ambientado y trata en una ciudad donde trata sobre la historia de unos policías. Y todos los policías tienen superpoderes. Y toda la gente que vive en la ciudad tiene superpoderes. Entonces es un mundo de gente, todas con superpoderes, y robots, y seres sobrenaturales, y entidades de otras dimensiones, multidimensionales y todo eso. Entonces había una pequeña historia donde uno de los personajes en su departamento tenía problemas con ratones. Entonces tenía que llamar a un exterminador. Pero el problema es que los ratones también tenían superpoderes. Entonces los ratones estaban armando una secret war entre ellos. Y tú veías cada ratón y había un ratón, todo era en una cita. Entonces había un ratón Capitán América, un ratón Daredevil, un ratón Doctor Doom, peleando entre ellos. Y venía el exterminador a exterminar a estos super ratones. Entonces me hizo pensar en eso también, pues, como esa idea. Muy bueno. Recomiendo Top 10. Sí, pues está bueno, ¿viste? Por ahí va. Y antes de cerrar la pregunta de rigor, ¿tú crees en fantasmas? Ahí hay una arista que no exploramos. Más que la realidad. Yo no creo. Yo personalmente, en base a mis experiencias, no creo en fantasmas como espíritus de gente que ha fallecido.
pero creo en los fantasmas sí como seres sobrenaturales. Y he visto fantasmas y he visto en esta misma casa donde vivo y donde estoy transmitiendo, vi una criatura, un ser, una entidad que tiene una clasificación específica, y se denominan Shadow People. Y, y no solo lo vi yo, lo vio mi señora, mi esposa. Lo vimos juntos. Estábamos sentados en el living, junto a la chimenea, junto a la bosca, y de repente aparece desde el suelo una cuestión similar al humo. Va subiendo este humo negro totalmente, se va formando una figura humanoide, como entre un humanoide, un ser humano y un murciélago, se va ampliando como subiendo unas alas, más o menos así, y se disuelve y desaparece en el cielo raso. Y yo le dije, quedamos los dos así, yo le dije, ¿viste eso? Sí, me dijo. Era como un murciélago de humo, ¿verdad? Sí. Ah, ya, y seguimos mirando la tele. Pero eso es, te lo juro por lo más sagrado, que es verdad. No lo vi solamente yo, no habíamos consumido hongos alucinógenos, y en esta casa donde yo vivo han habido otros encuentros paranormales, otras personas han visto cosas, y digo, no consumiendo hongos alucinógenos ni en estado de ebriedad. Distintas personas que se han alojado aquí han habido cosas, y también acá en esta casa hay un cráneo de un ser humano. Por favor, no venga la PDI a buscarme porque acabo de decir eso. Están las cenizas de mi abuelo en una ánfora. Yo no soy como el enfermo ese que fue a profanar cementerios, el artista visual, aquel que se robaba, que parece que vio mucho Necromantic. Pero sí, en esta casa hay un cráneo humano que no sabemos de quién es, pero esa es una larga historia. Pero eso llegó a manos de mi madre, que es dentista. Y ese cráneo humano, voy a contar brevemente la historia, ya nos habíamos despedido. Pero mi mamá, cuando vivíamos en Punta Arenas, ella es dentista, trabajaba en un hospital y también tenía consulta particular, como muchos médicos. Y atendió a un estanciero. Esta gente que tiene estancias, ovejas, que tienen muchas ovejas, ganado, etcétera. Y este estanciero vio que mi mamá tenía un cráneo de plástico. Muchos dentistas y otros médicos de esa área del cuerpo humano tienen dientes plásticos, tienen cabezas, cráneos plásticos, esqueletos, y ella tenía un cráneo plástico. Entonces el estanciero vio el cráneo plástico y le dijo, mire, yo le puedo traer uno de verdad, para que no tenga esa cuestión plástica ahí. Ya mi mamá no le dio mayor importancia, y el tipo volvió con un cráneo de verdad. Y se lo regaló, y le dijo que lo habían encontrado cavando un pozo en medio de la pampa. Estaba todo el esqueleto, y era de alguien que probablemente haya sido quizás un Selknam o algo así. Entonces, yo desde entonces, ese cráneo, digamos, es propiedad, o se lo regalaron a mi mamá. Y ese cráneo está en la bodega de la casa. Y yo siempre he querido darle sepultura, porque considero que hay que respetar los restos de los seres humanos. Y le he querido dar sepultura, pero por otro lado pienso que qué pasa si los sepulto, cavo un hoyo y lo dejo en el patio, y después le voy a dejar un tremendo problema al que venga después. Entonces... Bueno, ¿y tú crees que a lo mejor viene de ahí la sombra esa que viste o algo, no? No, yo creo que no, porque ese cráneo está en la familia desde que se lo regalaron a mi mamá. Lleva por lo menos 40 años en la familia. Y en distintos lugares que ha sido trasladado, está dentro de una caja, y ojalá supiera yo qué hacer, pero esa ha sido mi intención siempre, darle, como se dice, cristiana sepultura. Pero bueno. Oye, está buena la historia, deberíamos haber empezado por ahí. Sí, pensé en ofrecérselo a Álvaro Matus a ver si le interesaba comprarlo, pero después del escándalo que hubo con este personaje dije, no, pueden venir a llenar la PDI. Pero esa es la historia, por suerte no se va a enterar nadie. No, esa es la parte buena. No, claro, ahora te revelo algo, todo es mentira, todo esto que dije era mentira. No maté la magia, Me lo inventé entre nosotros. Me lo inventé, es mentira, ¿no? Es una ficción. Yo soy un reconocido escritor de ciencia ficción y de cómics, así que no le den crédito a nada de lo que yo diga. Eso. Muy bueno. Eso, así que vamos cerrando entonces. Aquí estuvimos
Franco Fez, con Rodrigo Carmona, que tuvo que abandonar el escenario. Tuvo que abandonar el país. Además, no por deudas ni porque lo esté persiguiendo la PDI por tráfico de restos humanos, no se preocupen. Y estaremos viéndonos en un próximo retro robótico. Eso.